Hola, muy buenos días. En el nombre de Jesús de Nazaret te bendigo a ti y a tu casa. Espero que hayas amanecido en victoria. Pero si por X o Y motivo amaneciste pensando en un problema, pensando en una crisis que estás experimentando, o si amaneciste pensando en la frustración del día de ayer, esta palabra es para ti. Creo en el nombre de Jesucristo de Nazaret que esta palabra te va a interceptar, esta palabra te va a tocar, te va a llenar y te va a fortalecer. Bienvenido a tu programa, Despierto y aún estoy contigo. He recibido una dirección del Espíritu Santo. Espero que estés muy presente y muy atento a esta palabra. La dirección fue muy contundente. Hoy quiero hablar acerca de la frustración de Pedro. Pedro, el apóstol de los milagros, el apóstol de las multitudes, el pastor de las multitudes, aquel hombre que Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús le repitió 3 veces consecutivas esta palabra. A lo último Pedro se entristeció, pero Jesús estaba restaurando a Pedro de aquellas 3 negaciones que hizo en contra de él. Y luego Jesús le da una tarea y una asignación y le dice: si me amas, apacienta mis ovejas. Este Pedro Dios lo levanta con poder y con autoridad, y miles de personas seguían el evangelio que Pedro predicaba. Miles, cientos y miles de personas seguían el mensaje que Pedro predicaba de Cristo. Pero este hombre no tuvo los resultados al principio de su llamado en Dios. Nosotros en la palabra vemos los resultados de Pedro, de cómo predicó y se convirtieron en 3,000. Luego hizo otra predica y se convirtieron miles de personas. Nosotros por la palabra vemos cómo Pedro tuvo un ministerio exitoso, cómo las multitudes lo seguían, cómo Pedro resucitó muerto, cómo Pedro sanó a los enfermos por el Espíritu Santo. Pedro tuvo tanto éxito en Dios que solo con su sombra sanaba a los enfermos, resucitó a Dorcas por el Espíritu Santo. Pero al principio no fue así. Y hoy vamos a tocar ese tema, porque la gente presta mucha atención al éxito, pero no quiere prestar atención a las frustraciones, no quiere prestar atención a los fracasos. Y es que los fracasos son el camino para llevarte al éxito. Bien, Lucas capítulo 5, verso del 1 en adelante, dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de nuestro hermano amigo el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Dice así, Lucas 5, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpó sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Dice el 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche he estado trabajando y nada he pescado, mas en tu palabra echaré la red. Vamos a dejarla ahí. Mas en tu palabra echaré la red. Al principio te hablaba y te decía que Pedro fue un hombre que Jesús llamó, y todos vemos por la palabra la trayectoria que tenía este hombre. Un hombre impulsivo, un hombre acelerado en sus palabras, un hombre que se iraba muy rápido, un hombre imperfecto pero con un llamado extraordinario. Pedro se iró rápido en la persecución de Jesús y le cortó la oreja al soldado. Pedro le dijo al Señor: hasta la muerte te seguiré. Y Jesús le dijo: tú me vas a negar 3 veces. Y así pasó con Pedro. Este hombre de la Biblia, que Dios hizo grandes milagros con él. Al principio Pedro no tuvo el éxito que todos vemos en Hechos. En Hechos vemos a un Pedro exitoso en el Señor. En Hechos de los Apóstoles vemos a un Pedro como el líder
el avivamiento de la iglesia primitiva. Vemos un Pedro establecido, un Pedro lleno de la unción, un Pedro lleno de la revelación. En Hechos 2, el Espíritu Santo viene sobre los 120 apóstoles, pero la unción toma a Pedro, lo levanta y se convierte en el líder de los apóstoles. Y usted sabe todo lo que nos encontramos en Hechos, pero al principio de Pedro fue muy difícil, porque fueron formaciones, fueron quebranto, fueron lágrimas, fueron momentos adversos. La Biblia habla que en Lucas capítulo 5 acerca de una pesca milagrosa. La Biblia empieza enseñando que Jesús estaba enseñando y estaba predicando, válgame la redundancia, que estaba enseñando y predicando acerca de el reino de Dios, y estaba predicando la palabra de Dios a un gentío. Había mucha gente escuchando la palabra de Dios que salía de la boca de Jesús, mucha gente escuchando y prestando atención. Pero de repente Jesús se da cuenta que el gentío lo está presionando y él está cerca de entrar al lago, al agua, y le dice a Pedro: déjame entrar en tu barca, te ruego que me dejes entrar en tu barca. Y Pedro parece ser que lo deja entrar porque Jesús termina dentro de la barca de Pedro enseñando a la gran multitud. Llegó un momento que Jesús termina de alimentar a la multitud y se dirige a Pedro y le dice: Pedro, éntrate más adentro del mar, boga mar adentro. Pedro, lleva la barca a lo profundo del lago. Y Pedro hace caso a la dirección de Jesús. Y llega un momento que Jesús le dice: echad vuestras redes para pescar. Cuando Pedro escucha esta dirección de Jesús, Pedro expone su fracaso. Por eso te estoy hablando de la frustración de Pedro. Pedro expone su frustración y le dice: Señor, Maestro, toda la noche he estado trabajando y nada he pescado. Y parece que esta misma expresión la decimos muchos de nosotros. Cuando Jesús viene a nosotros y nos da una palabra, cuando tú vas a la iglesia y te dan una profecía, cuando el pastor te profetiza, cuando Dios toma el profeta y te da una palabra, parece ser que la palabra que te habló el profeta no coincide con lo que tú estás viviendo, no coincide con la frustración del ayer. Y cuando el profeta te dice: vuelve a intentarlo por el Espíritu Santo, tú sacas tu argumento de derrota y tú sacas tu argumento de frustración. Lo mismo pasó con Pedro. Jesús le dice: boga mar adentro y echa vuestras redes para que puedas pescar. Pero Pedro le dice: Maestro, y saca una excusa: Maestro, he trabajado toda la noche. Y muchos de los que me están viendo posiblemente están pasando su peor frustración, están pasando su peor situación, están pasando su peor momento. Pero quiero decirte lo siguiente: tu peor momento te está preparando para tu mejor temporada. José, Dios lo preparó. Los hermanos lo tomaron, le quitaron la túnica de colores. Los hermanos lo metieron en una cisterna. Los hermanos lo vendieron por 30 piezas de plata a los amalecitas. Los amalecitas lo vendieron a Potifar. Potifar lo hace mayordomo. De mayordomo la esposa se le levanta. La esposa quiere que este joven pierda su integridad en Dios, pero José permanece en su santidad. Y como consecuencia lo meten a la cárcel, y de la cárcel termina como gobernador. ¿Ves? Todo lo que pasó con José, ese tiempo de frustración, ese tiempo de lágrimas, Dios estuvo preparando el corazón de José. Exactamente Dios está haciendo contigo. En tu peor frustración, Dios te está preparando para tu mejor éxito. Uy, tienes que apuntar eso. En tu peor frustración, Dios te está preparando para tu mejor éxito. Pedro le dijo al Señor: Señor, toda la noche he trabajado y nada hemos cogido. Y parece ser que esto es una verdad que te ha pasado. Has venido trabajando años, has venido trabajando en tus proyectos, has venido trabajando en tu visión, has venido trabajando en el 2021, en el 2022, en el 2023, en el 2024, y nada has visto. Lo que has visto es cansancio y pérdida. Lo que has visto es crítica y murmuración. Lo que has visto es burla. Pero te tengo noticia: una palabra revelada calcina y quebranta una noche de frustración. Un minuto con Jesús en tu barca eclipsa y derriba 12 horas de frustración. 5 minutos escuchando a Dios quebranta 12 horas trabajando sin escuchar a Dios.
Así que mi amigo y mi hermano, medita en esto. Dios te va a ayudar. 5 minutos con Jesús en tu barca suma a 12 horas sin Jesús en tu barca. 5 minutos escuchando a Dios con una dirección es igual a unas barcas llenas de peces. Y quiero decir lo siguiente: muchos de ustedes han tenido noches grises, noches amargas, noches de lágrimas, frustrados por lo que les ha pasado. Pero Dios te va a extender tu mano. La frustración de Pedro. Posiblemente tú estás teniendo la frustración hoy, pero Dios te va a ayudar. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Shalom.